Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? El día de hoy les traigo fotografías históricas que tienes que ver, parte 82. Emilio Herrera Linares fue un científico, aviador e ingeniero aeroespacial que nació en Granada, España, en 1879 y es considerado el inventor del primer traje espacial de la historia. Herrera ya era conocido en su país, ya que en 1914 se convirtió en el primer hombre en cruzar el Estrecho de Gibraltar en avión. Él, en 1933, comenzó a construir un globo aerostático que le permitiera alcanzar unos 26.000 metros de altura, para así poder hacer estudios de la estratosfera, debido a que años antes, un ascenso a 11.000 metros de altura se cobró las vidas de aquella tripulación. Herrera entendió que también debía diseñar un traje que protegiera al piloto de las bajas temperaturas, la presión y además le proporcionara oxígeno. Este estaba conformado por varias capas, una de lana, otra de caucho y una tercera de tela reforzada con cables de acero. Y al final, una capa de plata que evitaba el sobrecalentamiento. Por su parte, la escafandra era de acero e iba recubierto de aluminio con un triple cristal para evitar la radiación solar, además de estar equipado con un sistema de comunicación por radio. Y para asegurar la movilidad del usuario, las articulaciones tenían diseño de acordeón. Lamentablemente, con el estallido de la Guerra Civil Española en 1936, su proyecto de viajar a la estratosfera se vio truncado y por su afinidad política, Herrera terminó viviendo fuera de su país. Incluso fue presidente de la República Española en el exilio entre 1960 y 1962. Emilio murió en Ginebra en 1967, 2 años antes de que Neil Armstrong pisara la luna, pero el astronauta, en reconocimiento a su trabajo, entregó una roca lunar a Manuel Casajus Rodríguez, quien había trabajado con Herrera. Dicha roca fue exhibida en el Museo de Aeronáutica y Astronáutica de España, pero se encuentra desaparecida desde el 2004. El oso grizzly mexicano fue una de las especies de mamífero más grande que alguna vez habitó México, distribuyéndose entre los estados de Chihuahua, Durango y Sonora. Él también fue conocido como oso plateado, ya que su pelaje lleno de canas le hacía parecer de este color. Llegaba a pesar 300 kilogramos y erguido podía medir hasta 1.80 metros. Era omnívoro, con una dieta a base de hojas, frutas, insectos y animales más pequeños. Aún así, algunas veces cazaba ganado. Fue esto lo que hizo creer a los rancheros que este animal era una amenaza para sus granjas, por lo que decidieron cazarlo de forma indiscriminada e incluso fueron envenenados de forma masiva, al punto que para comienzos de la década de 1960 solo quedaban 30 individuos y en 1964 fue declarado extinto. Algunas fuentes refieren que esta fotografía es del último oso gris mexicano, y aunque algunas personas han asegurado avistamientos de algunos especímenes, hasta la fecha, estos no han sido comprobados. A principios del siglo XX, eran muy famosos los parques y ferias de atracciones. Ahí se podían apreciar espectáculos, como el de la mujer barbuda y el hombre más fuerte del mundo. Pero en la feria de Coney Island, una playa en el sur de Brooklyn, se encontraba el Infantorium. En este lugar se exhibían bebés prematuros en incubadoras y su eslogan promocional era "Todo el mundo ama a un bebé". Esto había sido idea de Martin Arthur Coney, y sí, este doctor puso en práctica una técnica de vanguardia en una feria. Resulta que para esta época, en Estados Unidos, muchos médicos pensaban que los bebés prematuros eran genéticamente inferiores y no eran aptos para sobrevivir hasta la edad adulta, por lo que no hacían mucho por salvarlos. El médico incubadora, como se apodó a Martin, se convirtió entonces en la única opción de algunos padres que querían salvar a su bebé prematuro. Este hombre importó desde Europa incubadoras de último modelo y estimó que el cuidado de un bebé de estas condiciones costaba alrededor de $15 por día, lo que es equivalente al día de hoy a unos $400. Martin decidió no cobrar a los padres, pero para costear los gastos, creó aquel número de feria, cobrando 25 centavos a todo aquel que quisiera ver a los pequeños bebés en sus incubadoras.
Cabe destacar que existía un equipo de enfermeras que atendían a los niños y un grupo de nodrizas que en muchos casos fueron las encargadas de amamantar a los infantes. Connie le pedía a las enfermeras que de vez en cuando cargaran a los bebés para mostrárselos al público, y de hecho a veces se mostraba un anillo de diamantes a los espectadores y luego se deslizaba por el pequeño brazo de uno de los niños. La idea era demostrar lo pequeños que eran ellos. Este espectáculo recibió muchas críticas, ya que algunos alegaron que Martin solo explotaba a los bebés para su beneficio propio, pero lo cierto es que la mayoría de los pequeños se iban a casa un par de meses después de su estancia en el infantorium. Lamentablemente, no todos lograban salvarse, pero la tasa de supervivencia se cifró en un 85% y se estima que en 40 años de trabajo, Martin Coney logró salvar a unos 7.000 bebés prematuros. Cabe destacar que no existe mucha información sobre la vida de Martin en Europa. De hecho, no hay constancia de que él haya estudiado medicina en alguna institución europea. Todo esto ha manchado su trabajo y su reputación, ya que posiblemente se hizo pasar por médico para introducir una tecnología a Estados Unidos cuando ni siquiera lo era. Pero por otra parte, acá podemos ver a Beth Allen. Ella fue una de las bebés que Connie salvó y en algún momento declaró: "Nadie más estaba dispuesto a hacer nada por salvarme". Lo que ven en pantalla es el resultado de 6 meses de trabajo del Dr. Rufus Weaver. Este profesor de anatomía, en 1888, logró extraer casi todo el sistema nervioso de un cuerpo humano, teniendo unos mínimos fallos en la zona intercostal. En un principio, los nervios fueron envueltos en gasa para protegerlos, y luego fueron cubiertos con una pintura a base de plomo y laca, para así lograr preservarlos y colocarlos sobre una pizarra con miles de alfileres. La idea del doctor era que el sistema nervioso sirviera como herramienta educativa en la Facultad de Medicina donde él trabajaba. Esta obra se llama Harriet y lleva ese nombre en honor a la persona que supuestamente donó su cuerpo a la ciencia. Se dice que Harriet Cole fue una mujer afroamericana que trabajaba en el área de mantenimiento de la Facultad de Medicina y que murió a los 35 años de tuberculosis y que, como ya les comenté, decidió donar su cuerpo a la ciencia. Esta fotografía fue tomada en julio de 1913 por el fotógrafo francés Stephen Passet, quien había sido contratado por Albert Kahn, un millonario que quería recorrer países exóticos y documentarlos en imágenes. En la foto se puede ver a una mujer encerrada en una caja en el desierto y a su alrededor se ven algunas vasijas donde se le acercaba agua y comida, aunque las porciones no siempre eran las necesarias para una persona sobrevivir. La imagen fue publicada en 1922 en National Geographic con el título "Prisionero mongol en una caja", y además se aseguraba que la mujer había sido condenada a morir de inanición, aunque esto no pudo ser verificado del todo. A este confinamiento se le conoce como internamiento, y la persona es encerrada en un espacio muy estrecho. Generalmente la condena era de por vida, pero en algunos casos se establecía como método de ejecución, dejando que el prisionero muriera de hambre o deshidratación. Cabe destacar que los fotógrafos tuvieron que dejar a la mujer en la caja porque intervenir en el sistema de ley de otra cultura iría en contra de una directriz fundamental de los antropólogos. Acá podemos ver otras imágenes tomadas por estos hombres en su paso por Mongolia. Durante la Primera Guerra Mundial, el Cuerpo de Señales del Ejército de Estados Unidos empleó casi 600 palomas mensajeras, las cuales desempeñaron un papel fundamental como medio de comunicación entre el frente de batalla y los puestos de mando, ya que las líneas por cable eran vulnerables. Acá vemos a 2 soldados con motocicletas que transportan en cestas de mimbre las palomas mensajeras que posteriormente serán enviadas. Ahora, uno de estos animales destacó por encima de los demás. Se trata de Sher Amy. Resulta que el 2 de octubre de 1918, los soldados estadounidenses de la 77ª División avanzaron más que las otras unidades aliadas, adentrándose demasiado en el bosque de Argonne y quedando rodeados por las líneas alemanas. Eran aproximadamente 550 hombres, al mando del mayor
Charles Whittlesey, y aunque se mantuvieron firmes por varios días, sufrieron grandes pérdidas, ya que no solo recibieron ataques de las fuerzas alemanas, sino que por error también sufrieron embates de la artillería aliada. El batallón perdido, como fue denominado este grupo, envió varias palomas mensajeras, pero una a una fueron derribadas por el enemigo, y su última esperanza fue Cher Amy, la cual llevaba en su pata una nota que decía lo siguiente: estamos en la carretera paralela a 276.4. Nuestra propia artillería está lanzando un bombardeo directamente sobre nosotros. Por el amor de Dios, basta. El valiente animalito esquivó el fuego alemán y recorrió 40 kilómetros en aproximadamente 30 minutos, llegando a su destino gravemente herido, pues recibió varios impactos. Y aunque fue atendida por el personal médico y sobrevivió, perdió su pierna derecha y un ojo, pero el mensaje fue entregado y el bombardeo pudo ser redirigido hacia las líneas alemanas, volcando la batalla a favor de Estados Unidos. Y el 8 de octubre, 194 hombres lograron regresar a las líneas americanas gracias al sacrificio de Cher Amy. Por su valentía en el campo de batalla y destacada participación en el rescate de la división número 77, la Paloma Mensajera recibió la Cruz de Guerra, uno de los más grandes honores militares de Francia. Cher Amy regresó a los Estados Unidos al cuidado de su entrenador, el capitán John Carney, y murió el 13 de junio de 1919. Su cuerpo fue preservado y presentado con honores al gobierno estadounidense, y hoy en día está en exhibición en el Museo Smithsonian para preservar su memoria. En la tumba de Tutankamón fueron encontradas 2 trompetas, una de plata y una de bronce. Y se cree que estas son parte de la maldición de este faraón, ya que cada vez que han sido tocadas ha estallado una guerra. En abril de 1939, la BBC organizó una transmisión internacional, donde unas 150 millones de personas escucharon la melodía de una de las trompetas, la cual fue tocada por el músico James Tupper. Un año más tarde, comenzaría la Segunda Guerra Mundial. Nuevamente sería tocada en 1967, antes de la Guerra de los 6 días, y en 1990, antes de la Primera Guerra del Golfo. ¿Crees tú que el sonido de estas trompetas tenga el poder de invocar una guerra? Acá se puede apreciar a un grupo de mujeres de confort que fueron liberadas por el ejército norteamericano en Okinawa. Uno de los actos más crueles de la Segunda Guerra Mundial fue llevado a cabo por el ejército imperial japonés. Resulta que estos reclutaron mujeres de los países ocupados, mayormente de China y Corea, pero también mujeres de Vietnam, Filipinas, Tailandia, entre otros. Estas chicas con edades comprendidas entre 12 y 20 años, muchas veces se les llevó con la promesa de un trabajo y bienestar, pero al final serían convertidas en esclavas sexuales. Se estima que hasta 400.000 mujeres fueron obligadas a estar en las llamadas estaciones de consuelo, donde vivían en condiciones infrahumanas y recibieron abusos tanto físicos como psicológicos. Esta es la entrada de uno de esos lugares donde tenían recluidas a tantas mujeres. La mayoría de ellas no sobrevivían a estos lugares. En 1901 se llevó a cabo el primer matrimonio entre 2 personas del mismo sexo en España. Esto fue en La Coruña, cuando Marcela Gracia Ibeas y Elisa Sánchez Loriga trataron de formalizar su unión por la Iglesia Católica. Solo que esto en aquella época no era legal, por lo que Elisa se hizo pasar por hombre, llamándose Mario Sánchez. Cuando algunas personas de su entorno se dieron cuenta de que la unión era entre 2 mujeres, fueron denunciadas ante la iglesia, y esto provocó que fueran perseguidas por la ley. Escaparon a Portugal, y ahí, cuando fueron encontradas, una vez más escaparon a Argentina, siendo muchas las malas situaciones por las que tuvieron que pasar. Hoy en día se les reconoce como una de las precursoras más antiguas del matrimonio homosexual en España. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética prohibió el comercio de material artístico producido en los países del bloque capitalista, por considerarlos peligrosos y que podían contaminar los ideales comunistas. Por tal motivo, la música de bandas como The Beatles, Pink Floyd o artistas como Michael Jackson y Donna Summer no podían ser adquiridas por los soviéticos de forma legal. Es por esto que debían acudir al mercado negro, donde un disco de vinilo podía costar 2 semanas del sueldo de un trabajador soviético promedio, lo que llevó a que algunos ingeniaran la forma de reproducir este material para distribuirlo a un costo mucho más accesible. Fue cuando surgieron los llamados discos huesos, ya que fueron hechos con radiografías médicas reales, compradas o recogidas de la basura de los hospitales.
Estas se cortaban a mano y el agujero del medio era hecho con un cigarrillo caliente, y los surcos fueron hechos con máquinas especiales conocidas como tornos grabadores. Estas se habían inventado antes de la Segunda Guerra Mundial. Estos discos no tenían muy buena calidad y solo podían reproducirse de 5 a 10 veces, pero eran de muy bajo costo. Esta es la radiografía del primer cateterismo cardíaco realizado. En 1929, el médico alemán Werner Forssmann, de tan solo 25 años de edad, estaba convencido de que la prueba era completamente inofensiva. Por tal motivo, solicitó permiso a sus superiores para realizar la prueba en algún paciente, pero no recibió dicho permiso. Forssmann decidió entonces experimentar consigo mismo y se insertó una aguja de alto calibre en la vena antecubital desde el pliegue del codo izquierdo, por la cual introdujo un catéter uretral, ya que este fue el más adecuado que encontró en aquel hospital donde trabajaba. Él logró introducir dicho catéter 65 centímetros hasta llegar a la aurícula derecha de su corazón. Una vez hecho esto, como ya había caminado hacia la sala de rayos X, le pidió a un técnico que le realizara una radiografía para mostrar que el cateterismo cardíaco era completamente factible. Todo esto fue presentado en una revista científica alemana, pero aún así, Forssmann fue despedido de uno de los hospitales donde trabajó. Años más tarde, en 1956, recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina. Acá a la derecha de la pantalla te dejo un video con otro grupo de fotografías históricas que no puedes dejar de ver.